código tributario es un código en transición. Es el peor escenario para los alumnos y es el peor escenario para los jueces y el peor escenario para los profesores. ¿Por qué? Porque un código en transición se caracteriza porque tiene dos formas o dos regulaciones distintas pero que están conviviendo. Nuestro código se origina en el año 1960, lo que se llamó históricamente el Código Chico, y era un código donde la lógica o su estructura estaba basada en el papel. El contribuyente cumplía sus obligaciones mediante papeles, el Servicio de Impuesto Interno fiscalizaba papeles. Esta lógica cambió. Hoy día los contribuyentes cumplimos nuestros deberes a través de información electrónica y el Servicio de Impuestos Internos lo que revisa son informaciones electrónicas. Pero sin embargo conviven en nuestro código las dos formas de cumplimiento y de fiscalización, lo cual hace que sea un código extenso y que requiera una pronta e inmediata renovación, a mi entender. El segundo elemento es la mirada del Servicio de Impuesto Interno. En la lógica de 1960, que se mantiene hasta hace pocos años, el Servicio de Impuesto Interno es un oponente, es un fiscalizador, es quien vela porque se cumplan las normas tributarias y quien aplica las normas tributarias. Sin embargo, a partir del 2020 aparece un nuevo Servicio de Impuesto Interno, un Servicio de Impuesto Interno colaborador, alguien que nos va a ayudar en nuestras labores como contribuyentes. Y eso también ha empezado a convivir, estas dos almas del Servicio de Impuestos Internos. Y por último, que a mi juicio es la gran revolución que ha pasado en los últimos años, es una verdadera revolución que a mi entender, como lo expondré en 2 semanas más acá en esta misma universidad, el súbdito, que era el contribuyente, hoy día pasa a ser un sujeto de derechos. Bien tarde llegó el contribuyente como sujeto de derechos, después que los niños y después que los procesados. Hoy día, a mi entender, desde el año 2020, se establece al contribuyente como una persona que tiene asociado un conjunto de derechos que se traducen a la vez en obligaciones que se imponen al Servicio de Impuesto Interno. Y esto, a mi entender, también cambia la lógica de la relación tributaria. Pero, insisto, esto será tema en una futura jornada que viviremos en esta universidad. En esto me voy a referir específicamente a un aspecto, que es el contribuyente como sujeto de derechos y en especial un derecho, una garantía. ¿Cuál es? Que el Servicio de Impuestos Internos en las actuaciones que afectan al contribuyente debe actuar sometido a un procedimiento, debe actuar sometido por el contribuyente. Insisto, cuando hablamos de derecho, una de las partes tiene derecho, pero para que ese derecho sea real, otra parte tiene que tener una obligación. Y esa obligación, a mi entender, recae en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál es el significado de este derecho, de esta garantía? Ya dije, derecho, obligación para el otro, y consiste en que los actos administrativos que afectan a los contribuyentes deben ser generados por un proceso formalizado, sujeto a reglas y principios previamente determinados y conocidos. Yo no me voy a introducir en el proceso porque luego mi colega acá se va a meter él específicamente en todo lo que tiene que ver con cómo funciona este proceso y en la garantía del justo y racional proceso que se instala, a mi entender, en sede administrativa. Y el incumplimiento de esta obligación puede generar la nulidad de dicho acto administrativo. Para sostener esta interpretación que yo estoy haciendo, para sostener este nuevo derecho, quiero dar las razones de dónde viene esto y después señalar las fuentes, porque somos abogados y nosotros funcionamos con fuentes que nos permiten desde ellas generar estas garantías, estos derechos. Las razones, yo distingo una razón contingente, ley 21.210, y una razón evolutiva que tiene que ver con la evolución del derecho constitucional y el derecho administrativo que es recepcionado por el derecho tributario. Si uno va al mensaje de la ley 21.210, hay una visión, y la visión es que el sistema tributario está desequilibrado contra el contribuyente, y por lo tanto hay que equilibrarlo.
¿Y cuáles son los mecanismos de equilibrio que pone el mensaje? Uno esencial. Es que los procesos de fiscalización deben tener objetivos claros y definidos a priori. El contribuyente debe saber por qué y para qué lo fiscalizan, cuánto tiempo demora una fiscalización y cómo se pone término a un proceso. Debe también, que la regla general es que una fiscalización no entraba en legítimo derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Esto enmarcado en la lógica de la seguridad y certeza. Entonces, hay una razón. La visión de este legislador es que hay que reequilibrar el sistema normativo. Y una manera de reequilibrarlo es sometiendo al Servicio de Impuesto Interno, dice en su mensaje, a la lógica del procedimiento. Pero hay una... Me encantaría hablarles mucho rato de esta evolución, que es mucho más profunda. Pero si uno analiza las normas tributarias de su creación desde el año de 1960 hasta la actualidad, uno puede ver cómo la idea del derecho del contribuyente y dentro de esos derechos, la idea del proceso, del sometimiento de la administración tributaria a la lógica del proceso, se empieza a concretar. Nos demoramos 60 años, 60 años, pero ya llegó. El año 2020, a mi entender, quedó clasificada. Simplemente señalar que antes de la Constitución del 80, la única norma que ataba al Servicio de Impuesto Interno era el 59, que era un solo párrafo. Decía que el Servicio de Impuesto Interno, para fiscalizarlo, debe hacer dentro de los plazos de prescripción. Ese era todo el artículo 59. Hoy día tiene como 3 páginas o 2 páginas el artículo 59. ¿No? Y justamente se refiere al proceso. Luego la Constitución del 80 establece con mucha presencia el principio de legalidad y yo diría que el gran cambio viene en el 2003, donde se recoge el derecho administrativo, la idea del sometimiento de la administración al procedimiento. Los actos administrativos son productos de un proceso, no son consecuencia de nada, son productos de un proceso. Luego, el año 2009, se crean los tribunales tributarios, sin tener un lugar independiente donde poder alegar esto, tal garantía no existe. El año 2010, por primera vez, se explicita en el artículo 59 la idea del procedimiento. El año 2017 se le atribuye a los tribunales tributarios la posibilidad de decretar la nulidad de los actos administrativos. Y el año 2020 se crea un verdadero estatuto de derechos del contribuyente, donde en el artículo 8 bis y en el artículo 59 se establece una sujeción al procedimiento. Entonces, hay una evolución que es manifiesta. ¿Cuál es la fuente? Yo podría también hablar mucho rato, pero lamentablemente uno tiene poco tiempo. Pero si uno ve, la principal fuente es la legalidad, que está en el artículo 6 y 7, el artículo 6, el sometimiento de los órganos del Estado a las leyes y a la Constitución, y el artículo 7, que dice que la administración actúa en la forma prescrita por la ley. Perdón. Ahí, en la forma prescrita por la ley. El artículo 8 de la Constitución habla de la publicidad de los actos. ¿Vamos a compartir, Matías? Ya. ¿Qué pasó? Que se... Ahora... me espero un segundo. ¿Se entiende? ¿Está todo bien hasta el momento? Ustedes me dicen cuándo. Muchas gracias. Ya. El artículo 8 de la Constitución habla de la publicidad de los actos, resoluciones y procedimientos que se utilizan. El artículo 19, número 3, que habla del procedimiento racional y justo, que vamos a tratar en unos minutos más, dice, hay sentencias donde, copio, se aplica cualquiera sea el órgano estatal involucrado. Ahí establezco una sentencia del Tribunal Constitucional. El artículo 63, número 18, son materia de ley los procedimientos administrativos. La ley 19.880, tanto en su norma supletoria, en el artículo primero que establece una norma supletoria, después en el artículo 18 y siguiente. Luego, la lógica de los actos administrativos como resultado de un proceso. Yo soy de la Católica de Valparaíso y ahí tenemos a nuestro contralor Jorge Bermúdez, que así lo ha escrito y acaba de ser publicado Eduardo Cordero en un manual sensacional de derecho administrativo que se salió hace una semana,
Nuevamente la misma idea, los actos administrativos no son algo que se le ocurrió, es un acto que debe ser sometido a un proceso, a un cauce previo, a una seria sucesión de actos que son revisables justamente por los entes jurisdiccionales y por las personas. El artículo 8 bis y el artículo 59 del Código Tributario expresamente lo establecen. Y luego tenemos otras normas, la igualdad de trato, el mecanismo de control jurisdiccional, la condición del derecho a defensa y la seguridad jurídica y certeza, todos ellos como afirmadores de la necesidad del sometimiento de la administración que en sus actos que emanan de ella tiene que estar obligatoriamente sujeta a un procedimiento, dentro de los cuales está el Servicio de Impuestos Internos. No se cambia. Ayúdame ahí. Se lo paso por mientras. Definición del proceso está en la Ley de Procedimiento Administrativo, sucesión de actos vinculados entre sí, emanados de la administración o particulares, que tiene por finalidad producir un acto administrativo. Esta es una definición más funcional que de otro tipo, pero es la definición legal que tenemos. Los elementos esenciales simplemente los señalo: el derecho a saber, la motivación, la bilateralidad, la contradictoriedad y la sanción. La nulidad de derecho público establecido en el artículo 7 de la Constitución y en el artículo 13, inciso seguro, de la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando recae en un requisito esencial o produce perjuicio. Entonces, si el servicio no cumple entonces su proceso de generación de actos administrativos, ese acto administrativo, a juicio mío, que es lo que estoy postulando, debe ser anulado si es que cae en un requisito esencial y si es que produce un perjuicio. Está la jurisprudencia, que es lo que ha dicho con esta garantía, ha empezado lentamente a reconocerlo. Como yo les decía, esto es nuevo. Desde el año 18 los tribunales tributarios se atreven a declarar la nulidad de los actos administrativos. Y ahí yo pongo puse 4 sentencias. Una que se refiere al derecho a saber, el incumplimiento de la obligación que tiene la administración de informar dentro del proceso al contribuyente. El servicio no adoptó las medidas necesarias para que entendiera los efectos de su firma. Esta se trataba de una persona en Arica o en Iquique, que era además de un pueblo aborigen y no hablaba suficientemente bien el castellano, y el acto administrativo ya final fue declarado, fue anulado porque no se había respetado el derecho a saber que tiene esta persona. Ahí está el RUC, por si lo quieren ver. La Corte de Apelaciones de Arica, en el año 2017, dice que dentro de los procedimientos hay que ver si se cumplen o no los principios constitucionales del 21, 22 y 24. Sigamos. Este es un fallo mío además, así que lo conozco bien, es del Tribunal Tributario de Valparaíso, donde se falla frente a un acto que no está motivado. Y frente a la falta de motivación, se decreta que debe anularse dicho acto administrativo. Y el siguiente, que también es bien interesante, falta de congruencia procesal dentro del procedimiento entre la citación y la liquidación. Nuevamente, el tribunal decreta la nulidad del acto administrativo liquidatorio porque no es congruente con la citación. Es bien interesante porque además dice que afecta el justo y racional procedimiento, afecta el derecho de defensa, afecta el principio de contradictoriedad y de igualdad de los interesados. Es decir, esto está lentamente siendo aplicado por los tribunales de justicia y en mi propuesta yo creo que en un futuro debería ser cada vez más aplicado por estos tribunales de justicia. Y terminamos con las últimas diapositivas. 3 procedimientos, lo pongo entre comillas porque quiero hacer acá una pequeña crítica. Avancemos. Teóricamente podemos detectar, hay otros menores, pero los principales son los procedimientos de fiscalización. Están en el artículo 3359 bis, que podríamos discutir si es o no un procedimiento, pero es esta actuaciones colaborativas donde se le llama al servicio al contribuyente para que de alguna manera solucionen una problemática en una lógica de colaboración, no en una lógica de fiscalización, pero pensemos que es una actuación que debe someterse a procedimiento. Luego está el artículo 59
Y el Servicio de Impuesto Interno ha dicho que existe en el artículo 60 un proceso de revisión. En mi oficina hemos recibido tres revisiones la última semana en Valparaíso, las tres por el artículo 60. Sigamos. Casi me dieron gana, pero dije no puedo. Secreto profesional. ¿Qué dice el artículo 33? Facilitador. El artículo 33 es una norma nueva, colaborativa, que evita los procesos de litigiosidad y mejora la percepción. Y es muy simple. Se llama al contribuyente para que otorgue ciertos antecedentes, claridad procedimental, obligación dentro del proceso. Esto quiere decir, señor, lo estamos invitando, no lo estamos fiscalizando. Por lo tanto, no hay ningún efecto negativo si usted concurre o no concurre. Solo tiene efecto positivo si es que arreglamos este asunto y podemos condonar cierta cantidad, debemos condonar, dice la norma, cierta cantidad de intereses y multas. Es una lógica distinta. Y luego el artículo 59, que es evidentemente el proceso fiscalizador, pero luego está el artículo 60. El artículo 60, en el inciso primero, en una frase dice que se podrá requerir de antecedentes al contribuyente. No dice nada más, de acuerdo al artículo 33. El Servicio de Impuesto Interno, en la circular 41 del 2021, ha dicho que este es un proceso de fiscalización. Ha dicho que este es un proceso. Incluso le otorgó los derechos que tendrían los contribuyentes en este procedimiento. Pero ¿qué es lo que está logrando el servicio, a mi entender, con esto? Justamente es saltarse la sujeción al procedimiento. Saltarse la obligación del debido proceso, saltarse los efectos del procedimiento. Uno de los más importantes es el efecto, comillas, pongamos el nombre que queremos, cosa juzgada, o la imposibilidad de volver a revisar aquello revisado. Porque acá, como no hay procedimiento de fiscalización, según dice la circular 41, no se aplican los derechos que tendría el contribuyente dentro de ese proceso de fiscalización. Pero eso, a mi entender, primero es una ilusión de la obligación de someterse a proceso y que no está arreglado y que es el aprovechamiento de una norma que, a mi entender, está mal entendida, ya que esta es la forma como deberían funcionar los requerimientos que se hagan dentro del artículo 59, cuando ya estamos dentro del proceso de fiscalización. Y es la manera como está actuando el Servicio de Impuesto Interno, sujetándose al procedimiento. Entonces, yo soy crítico en esto, se lo he dicho al Servicio de Impuesto Interno en algunas clases que le he tenido que hacer, así que ellos conocen mi posición y la vuelvo a sostener. Conclusiones. El contribuyente adquiere un nuevo rol importante, las garantías, existe una nueva garantía o se ha desarrollado una nueva garantía, que es el sometimiento de la administración a procedimientos administrativos en la producción de sus actos. El origen de esta garantía está en una razón contingente y en la recepción que se hace del derecho constitucional y administrativo. Las fuentes de esta garantía son múltiples y esta garantía se traduce en que la producción de los actos administrativos por la administración debe someterse a un procedimiento bajo la sanción de nulidad del acto administrativo que de él deviene. La jurisprudencia lentamente está reconociendo esto y por último digo que el Servicio de Impuesto Interno en la circular 41 intenta eludir justamente este sometimiento que está haciendo este nuevo derecho del contribuyente. Eso es. Bueno, dicho lo anterior, quiero presentar ahora a Roberto Rodríguez López. Su ponencia, muy relacionado con lo anterior, es el debido proceso en los procesos administrativos. Roberto López es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster en Derecho Tributario de la misma universidad y cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Es profesor asistente en el Magíster de Dirección y Gestión Tributaria y es profesor asociado en el curso de Actualización Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez. También es docente en el Diplomado de Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ha trabajado en la Tesorería Regional de Santiago Poniente, en el Servicio de Impuestos Internos y actualmente se desempeña como jefe de la División Tributaria de la Defensoría del Contribuyente. Roberto, por favor. Gracias.
Muy buenas tardes a todos y todos los que están hoy día acá y a los que están también conectados. Gracias por su participación. Gracias también a Sergio por la organización de este congreso. He estado siguiéndolo estos días por Zoom y me parece que el nivel de los exponentes, salvo presente, súper alto, digamos, buenísimos, los mejores del país, creo yo, en materias tributarias. Los temas súper pertinentes, así que felicitaciones por la organización y muchas gracias por la invitación. Hoy día voy a hablarles de un tema que está muy relacionado con lo que comentaba Álvaro, pero desde el enfoque de los derechos de los contribuyentes. Como bien mencionaba, hoy día estoy encargado de la división tributaria de la Defensoría del Contribuyente, un organismo nuevo que tiene como fin velar por la protección de los derechos de los contribuyentes, y el trabajo que he realizado tiene ese enfoque, sin perjuicio de que vamos a tratar algunas normas también en otro aspecto, pero siempre la idea de este trabajo es revisar cómo se aplica finalmente el principio del debido proceso a los contribuyentes y en la experiencia que nos ha tocado revisar en la Defensoría, sobre todo aquellos contribuyentes que son contribuyentes más pequeños, micro, pequeña y mediana empresas y personas naturales también. Por favor. ¿Cuáles son los objetivos entonces de esta ponencia? En primer lugar, analizar la forma en que el principio del debido proceso se ha consagrado positivamente en nuestra legislación, ya sea a nivel constitucional o legal propiamente tal, cómo este principio del debido proceso también ha permeado la normativa tributaria, como bien señalaba Álvaro hace un momento atrás, ya hoy día a partir del año 2020 y en adelante podemos entender que el Estatuto de los Derechos de los Contribuyentes mira a los contribuyentes, valga la redundancia, como sujetos de derecho y efectivamente también en esta cualidad, ¿verdad?, también le resultan aplicables garantías constitucionales que han ido consagrándose posteriormente a nivel legal. ¿Cómo afecta o qué implica la aplicación del principio de debido proceso y su relación con los derechos de los contribuyentes? Y finalmente vamos a ver algunos problemas prácticos que hemos ido revisando en la Defensoría a raíz de las solicitudes de contribuyentes, la evaluación que hemos hecho de algunas actuaciones del servicio y cómo estos problemas que aquejan a los contribuyentes, que parecieran ser tal vez muy prácticos, en su esencia también implican la aplicación o no aplicación, ¿verdad?, de este principio general que es el debido proceso. Bueno, estamos hablando del debido proceso, pero no hay una definición de debido proceso. Doctrinariamente siempre hemos entendido que el debido proceso está consagrado en la Constitución, en el artículo 19, número 3, ¿verdad?, que se refiere a la igualdad ante la ley. En su inciso sexto, trata de los derechos que tienen las personas, ¿verdad?, frente a la justicia. Se señala en esta norma que los procedimientos, ¿verdad?, que se llevan adelante, principalmente esta norma se refiere a los procedimientos judiciales, sin perjuicio de que si uno analiza y estudia la comisión Ortúzar, ¿verdad?, varios comisionados en su momento plantearon que debía quedar expresamente señalado que no solamente aplicaba a los procedimientos judiciales, sino que también administrativos. Sin embargo, de la redacción de la norma, ¿verdad?, pareciera ser que solamente aplica a los judiciales. Y señala que cualquier órgano que ejerza jurisdicción, ¿verdad?, deberá respetar los principios como llevar adelante un proceso. El legislador, dice, siempre va a estar obligado a establecer cuáles son las garantías de un procedimiento racional y justo. Y eso es lo que hoy día estamos entendiendo por debido proceso, un procedimiento racional y justo. Tampoco está definido en ninguna parte que se entiende como proceso racional y justo. Eso lo ha ido elaborando la doctrina, la jurisprudencia, ¿verdad? No está conceptualizado en ninguna parte normativamente. También, y en derecho internacional, esta misma garantía está consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que fue un poco más allá y estableció alguna especificidad respecto de la garantía a la cual se refería. Como vimos, la norma anterior es bastante genérica. Acá se establece claramente que este derecho a ser oído, a ser juzgado en un plazo razonable, con un procedimiento, ¿verdad?, resulta aplicable ya en materia civil, en materia laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ahí tenemos ya una norma que empieza como a bajar un poco
este concepto tan amplio, tan etéreo que es el debido proceso, a qué tipo de procedimiento lo vamos a aplicar, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y sobre esa misma materia, y señalando también que la Convención Americana de Derechos Humanos también se refiere al debido proceso a propósito de las garantías judiciales de las personas, ¿verdad? Cabe preguntarse entonces si estos principios, o el principio del debido proceso, resulta o no aplicable a los procedimientos administrativos, ¿ya? En doctrina ha habido una harto de discusión, y ustedes son abogados, o algunos están en proceso de serlo también. Se han hecho distinciones, y dentro de esas distinciones también se han hecho otras distinciones. Dentro del procedimiento administrativo se divide entre el procedimiento administrativo general, ¿verdad? Y aquel el procedimiento administrativo sancionador, aquel que utiliza el Estado para realizar ciertas afectaciones a los contribuyentes, atendido el incumplimiento de cierta normativa. Respecto del procedimiento administrativo sancionador, si bien es cierto, hay un cierto consenso que resultan plenamente aplicables los procesos, el debido proceso, ¿verdad? También hay algunos autores que señalan que el equiparar el procedimiento administrativo sancionador al ejercicio del ius puniendi del Estado también estaría equivocado, y por lo tanto los principios que gobiernan esta norma del derecho penal no serían aplicables al derecho administrativo. Como les digo, un tema que ha tenido mucha discusión, hay varios papers sobre el tema muy interesantes. En la práctica, y vaya para la suma diríamos, sin perjuicio de que podemos discutir si se pueden aplicar o no a rajatabla, dado su origen normativo, etcétera, o la semántica y la interpretación literal de las normas que estamos revisando, ¿verdad? Podríamos llegar a concluir que efectivamente, sin perjuicio de ello, hay algunos principios que ya la doctrina de la jurisprudencia ha entendido que resultan aplicables a todo tipo de procedimiento, a todo tipo de decisión que ejerza cualquier organismo que ejerza algún tipo de jurisdicción, y eso es cualquier órgano que decida alguna cuestión que le ha sido planteada, ¿ya? Y eso va a aplicar para el ámbito judicial y también para el ámbito administrativo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios entonces que serían comunes al debido proceso y serían aplicables no solo en materia judicial, sino que también en materia administrativa? En primer orden, la existencia de una notificación y audiencia del afectado o peticionario. Esto quiere decir, todas las personas que están siendo sometidas a un procedimiento, que son parte interesada de un procedimiento, evidentemente tienen que ser notificadas de las actuaciones que se van realizando en él y tienen que ser oídas, tienen el derecho a presentar sus alegaciones. Luego, y junto con eso, también tienen el derecho a rendir y a presentar las pruebas que estimen pertinentes para poder dar credibilidad a sus dichos, o para poder oponerse también a las actuaciones que le están achacando por parte de la administración o del órgano jurisdiccional. Evidentemente que todo procedimiento, como bien mencionaba Álvaro, tiene un fin, y en este caso el principio del debido proceso señala que debe haber una sentencia, una decisión, una resolución, ¿verdad? Pero esta sentencia tiene que ser emitida por el órgano dentro de un plazo razonable, ¿verdad? Y ahí tenemos varios juicios en materia tributaria que se han referido a ese tema en el último tiempo, ¿verdad? Respecto de la acción de decaimiento, de la acción de cobro fiscal en materia de cobro impositivo, ¿verdad? Que dan cuenta de ello y que efectivamente también citan algunos fallos el Pacto de San José de Costa Rica como base de esa fundamentación. Y también, un principio que es muy importante, que vamos a revisar después si aplica o no aplica en todas las materias que estamos viendo, es la posibilidad de la revisión de lo fallado por una instancia superior igualmente imparcial y objetiva, ¿ya? Y este es un punto muy importante porque efectivamente en materia judicial siempre existen dos personas con un interés contrapuesto que someten su decisión ante un tercero imparcial para que él decida la cuestión. En la materia administrativa eso no siempre es así, o no es tan así, y hay que revisar entonces, cuando le pedimos a este órgano que actúe con imparcialidad u objetividad, qué es lo que le estamos pidiendo en verdad. Más adelante vamos a ver cuáles son los principios que se aplican a esta norma para conversar sobre eso, pero desde ya les planteo la inquietud, porque efectivamente la administración, cuando actúa en representación del Estado, tiene una posición, tiene una pretensión. Por lo tanto, ¿es posible pedirle imparcialidad? Al menos es cuestionable o conversable, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, ya que vimos la consagración a nivel constitucional y en el tratado internacionales de
este principio, ¿verdad? Empezamos a revisar que a nivel legal también se ha ido reconociendo de manera paulatina en el tiempo la aplicación del principio, principalmente en materia administrativa, a través de la incorporación de la ley 18.575 sobre bases generales de la administración del Estado, que ya señala que la administración debe cumplir con ciertos principios, y muchos de esos principios están íntimamente relacionados con el debido proceso. Y posteriormente, cuando se regula en el año 2003 ya los procedimientos administrativos propiamente tales, vamos a ver que también dentro de los principios del procedimiento hay muchos de ellos que están también íntimamente relacionados con el debido proceso. La siguiente, por favor. Así, por ejemplo, el artículo 3º de la Ley de Base de Administración del Estado señala que la Administración del Estado deberá observar principios como el de eficiencia, la impugnabilidad de los actos administrativos, la transparencia y publicidad administrativa. Aquí ya tenemos los primeros indicios de este nuevo rol de la administración frente a los ciudadanos, ¿verdad? Ya pareciera ser que aquí ya están empezando a dejar de ser súbditos. Se está exigiendo a la administración que sea transparente, que sea proba, que sea objetiva, ¿ya? A continuación, en el artículo 4º de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya tenemos algunos principios mucho más tangibles, digamos, referidos a esta materia, y se señalan, por ejemplo, el de celeridad, el principio conclusivo, muy importante, el de contradictoriedad, el de imparcialidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad, por nombrar algunos, ¿ya? Entonces acá ya vemos cómo a nivel de procedimiento tenemos que la administración está obligada ya no solo en su actuar común y corriente, digamos general, a cumplir con ciertos principios derivados del debido proceso, sino que además en los procedimientos que efectúan también mucho más claro, así lo señala esta norma. Vamos a analizar someramente algunos de los principios porque después los vamos a relacionar con las normas que están establecidas en el Código Tributario a propósito de los derechos del contribuyente, para ir viendo cómo van haciendo match estas ideas que ya estaban en la Ley de Procedimiento Administrativo, cómo se han ido también decantando en la normativa administrativa específica de los derechos de los contribuyentes, ¿ya? La siguiente, por favor. El principio conclusivo, como señalamos cuando vimos los 4 principios que establecimos que eran como de común aplicación respecto al debido proceso, dijimos que había una sentencia que decidía el asunto. Bueno, el principio conclusivo se refiere a esto. La administración, el procedimiento tiene como fin llegar a una decisión, a una manifestación de voluntad. Y se establece expresamente en esta norma de la Ley de Procedimiento Administrativo. A continuación también tenemos el principio de contradictoriedad, el derecho de los administrados a aducir alegaciones, presentar las pruebas que estimen necesarias para poder hacer fe de ellas, ¿verdad? También el principio que les permite alegar defectos en la tramitación de los procedimientos, ser parte en verdad del procedimiento, ¿verdad? Como una parte integrante y vital de la consecución de un acto decisorio definitivo, ¿verdad? También se establece acá la posibilidad que tienen las personas de actuar asistidas por un asesor. También es importante este tema porque vamos a ver después los problemas prácticos que hay hoy día en la presentación administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos, que uno de los problemas que tienen los contribuyentes es un problema práctico de cómo actuar representado ante el Servicio de Impuestos Internos. Es práctico porque afecta efectivamente el ejercicio de un derecho, pero tiene su origen en esta normativa. Y también finalmente los principios de contradicción y de igualdad. El artículo 11 se refiere a la imparcialidad. Y acá es lo que les comentaba anteriormente, porque más que imparcialidad, la administración se estima que lo que debe cumplir es un deber de objetividad, de imparcialidad y de actuar de acuerdo a las normas sobre probidad. La probidad se refiere a siempre poner adelante el interés general en vez del interés particular. Y eso es lo que uno podría exigirle a la administración, al menos en aquellos casos en que ésta está asumiendo una pretensión, está fiscalizando o está realizando alguna actuación donde efectivamente esté en contraposición con la idea o con la pretensión de una persona en particular. Y también este mismo artículo señala en su inciso segundo una norma muy importante que tiene que ver con
que todas las actuaciones de la administración deben estar fundadas. Siempre se deberá expresar los fundamentos lógicos y derechos que han permitido a la administración llegar a una determinada conclusión. Y eso es muy importante porque además, ¿verdad?, estar íntimamente relacionado con el derecho también a impugnar, que lo vamos a ver a continuación. Porque si efectivamente no tengo conocimiento del razonamiento lógico y jurídico que tuvo la administración para poder llegar a una decisión, malamente podría yo impugnarla, ¿verdad? Muy importante en este sentido, además del artículo 11 que establece como los procedimientos, el artículo 41 de la misma ley de procedimiento administrativo señala los requisitos de forma y de contenido que deben tener las resoluciones finales dentro de un procedimiento. Y en ella solamente, a modo así rápido, breve, señala que se deben responder todas las solicitudes del interesado, todas las alegaciones, cuestión que también después se repite en materia tributaria, ¿verdad? Señala que la decisión deberá ser fundada, que se debe realizar dentro de un plazo razonable, que se le va a permitir al ciudadano aportar las pruebas y que estas van a ser apreciadas en conciencia, también de acuerdo a lo que señala el propio artículo 35 de la ley de procedimiento, ¿ya? En materia judicial tributaria tenemos el principio de la sana crítica que deben aplicar los jueces para resolver los procedimientos judiciales. En procedimientos administrativos, de acuerdo al artículo 35, se ocupa un símil, digamos, que es la apreciación en conciencia. Esto es, no hay una prueba tasada, no hay una predisposición del valor probatorio de determinado instrumento, sino que es el juez o la administración en este caso la que debe ponderar en su mérito cada una de las alegaciones y los medios probatorios que acompañan las personas en este procedimiento. ¿Ya? Vamos rápido. En materia tributaria, ¿dónde están los procedimientos administrativos? El artículo 6, letra B, número 5 del Código Tributario establece la facultad del director regional para resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio en cualquier tiempo los vicios o errores manifiestos que se hayan incurrido en la resolución, liquidación o giros de impuestos. ¿Ya? A mi modo de ver, acá esta norma regula dos situaciones. Primero, una facultad amplia para resolver todos los tipos de peticiones administrativas del contribuyente, ¿verdad? Y después, arreglón seguido a partir de la coma, ¿verdad? Cuando dice incluso corregir de oficio, esto quiere decir la posibilidad que tienen los contribuyentes de solicitarle al propio director regional que corrija los vicios o errores manifiestos en que se ha ocurrido en este tipo de actuaciones. El Servicio de Impuesto Interno, siempre cuando se refiere a esta norma, solamente se refiere a la segunda parte, a la revisión de la actualización fiscalizadora, y no ha regulado mayormente lo que se refiere a esta facultad de emitir cualquier tipo de petición administrativa en materia tributaria. ¿Ya? La siguiente. Y aquí también se había plasmado lo que conversamos recién de la recepción de las pruebas. Deberán recibirse todos los antecedentes, darse audiencia al contribuyente, se deberá resolver fundadamente dentro de un plazo establecido, ¿verdad? Y la prueba rendida se apreciará fundadamente y lo resuelto no será susceptible de recurso o reclamación. Eso último plantea un quiebre, digamos, con lo que conversamos al principio de los 4 principios, ¿verdad? Esta posibilidad de que se pudiera impugnar. Bueno, hay que ver acá cómo esta norma conversa también con este principio y si es que es posible determinar que hay ahí alguna vulneración de este tipo de derecho al debido proceso. Luego, ¿cómo se relaciona esto con los derechos del contribuyente? La siguiente, por favor. El artículo 8 bis del Código Tributario establece un catálogo de derechos de los contribuyentes y en él, en el artículo 8 bis número 4 precisamente, se recogen varios de los temas que hemos conversado hasta ahora que estaban establecidos en la normativa administrativa general. Primero, el 8 bis número 4 dice que las actuaciones del servicio constituyan o no actuaciones de fiscalización, procedimiento de fiscalización, ¿verdad? Tienen que indicar las razones que la motivan. Toda actuación del servicio debe ser fundada, se debe señalar el hecho y el derecho, ¿verdad? A continuación, en la letra B, se señala que se debe informar sobre el alcance y el contenido del procedimiento, ¿verdad? Se tiene que informar la naturaleza y los plazos que se van a someter a este procedimiento. Se debe informar también al contribuyente en todo momento el estado en que está el procedimiento, ¿verdad? Porque como dijo también Álvaro, aquí ya hay un sujeto de derecho dentro del procedimiento. A continuación, también en la letra E, que se admita la acreditación de los actos, ¿verdad?
o contratos celebrados en Chile o en el extranjero de la manera que corresponde a la naturaleza, ¿verdad? Y esto es muy importante porque el artículo 21 del Código Tributario establece la obligación del contribuyente de acreditar la veracidad de sus declaraciones, ¿verdad? ¿Y cómo juega esto entonces con este derecho? Si estoy obligado a acreditar la veracidad de mis declaraciones, evidentemente que tengo o debo tener la libertad para poder probarlo de la forma que yo estime pertinente o como corresponda según los actos o contratos que estoy aduciendo, ¿verdad? Finalmente, la letra E, que se notifique el término de la actuación, certificándose que no estén gestiones pendientes y que no se va, o que se certifique también cuál fue el periodo revisado, ¿verdad? Esos son la aplicación en materia tributaria de los principios, ¿verdad?, que fueron primero consagrados a nivel constitucional y después a nivel legal administrativo general y luego en el procedimiento administrativo tributario, ¿verdad?, y su relación con los derechos del contribuyente. Tengo un minuto para comentarles más o menos en la siguiente lámina, por favor, algunos problemas prácticos que se pueden suscitar y que implicarían eventualmente, ¿verdad?, una afectación de este principio del debido proceso. Lo que les comentaba anteriormente, la forma de realizar la petición administrativa de los contribuyentes ante el Servicio de Impuestos Internos. Tanto el principio del debido proceso como las normas administrativas que vimos recién señalan que siempre las personas, los contribuyentes en este caso, pueden asistir representadas, ¿verdad? Pero sin perjuicio de ello, la forma de comparecer representados, los procedimientos tal cual como se están llevando a cabo hoy día de manera online, ¿verdad?, es bastante problemática para los contribuyentes y no siempre funciona bien para ellos. Muchas veces también en el sistema de petición administrativa del servicio, en el SISPAD, no se resuelven las peticiones con una resolución, menos a veces se notifica, sino que a veces simplemente uno hace una petición, se cierra, no sabemos bien por qué se cerró, tampoco tenemos bien claro a veces quién es el funcionario que está a cargo de ella, ¿verdad? Hay un tema que hay que mejorar y, por supuesto, si es que no hay fundamentación, tampoco muchas veces se hacen cargo de todas las alegaciones que plantean los contribuyentes, ¿verdad?, que era uno de los temas que vimos que estaba en la norma administrativa. Y también, respecto de los procedimientos de fiscalización propiamente tal también, esta facultad que tiene el servicio de notificar vía correo electrónico, que muchas veces se confunde para efectos de hacer efectivo la notificación del artículo 11, ¿verdad? Muchas veces se notifica a los contribuyentes aunque no estén enrolados en un correo que está registrado para otros fines, ¿verdad? Y el servicio entiende que está notificado de acuerdo a esa norma, que no corresponde, ¿verdad? También respecto de la revisión y la valoración de los antecedentes aportados, muchas veces los contribuyentes aportan una serie de documentos, pero cuando uno lee las resoluciones pareciera ser que o no lo revisaron bien o no valoraron prudentemente como corresponde ese tipo de antecedentes. También acá, en este tipo de procedimientos, hemos visto que en algunos casos los requerimientos de antecedentes y las resoluciones tampoco tienen un fundamento claro ni explican bien para qué se están llevando adelante. Y también, y muy importante, muchas veces los actos que se notifican tampoco señalan la forma de impugnación, ¿ya? Y eso es muy importante que el contribuyente sepa efectivamente si ante una actuación del servicio, primero, corresponde o cabe algún tipo de impugnación y evidentemente saber cuál es la que corresponde según cada acto o resolución que emite el servicio. Eso. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo el honor de presentar a Abel Hidalgo. Él va a presentar sobre los derechos personalísimos en el IVA. Abel es abogado de la Universidad de Chile, tiene un diplomado en tributación de la Facultad de Economía y Negocios de esta misma casa de estudio. Cuenta con una lata experiencia en procesos de due diligence, en temas de auditoría legales, asesorías integrales a empresas y litigación tributaria y defensa del contribuyente. Además, actualmente se desempeña académicamente como profesor ayudante de Derecho Tributario en la Universidad de Chile. Abel, te dejo con tu tema, derechos personalísimos en el IVA. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Espero que bien, me alegro mucho. Le faltó sí a la presentación de Álvaro algo, lo más importante que yo siempre digo, que soy iquiqueño, nacido y criado en la ciudad de Iquique, que me imagino que Álvaro también lo dice en relación a Valparaíso, ¿no? Así es. Excelente.
Bueno, ustedes, antes de comenzar, quería darle las gracias a la Universidad de Chile, que es mi alma mater, también al Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho y a la Clínica Tributaria, y en particular al profesor Endres, porque obviamente demanda mucho esfuerzo de él y su equipo de ayudantes en la organización de este congreso, por lo cual los felicito desde ya. Y recordaba mientras estaba hablando mi estimado antecesores, el tiempo que yo también fui alumno de la Clínica Tributaria, en la cual tuve oportunidad de compartir con grandes profesionales, académicos de todo tipo, con los cuales al día de hoy tienen una muy destacada carrera profesional. El tema que me toca exponer a mí son los derechos personalísimos en el mundo del IVA. Y ustedes van a pensar en prima facie, en un primer momento, que no tiene nada que ver con lo que habló Álvaro, con lo que habló Ignacio, con lo que habló Roberto, perdón. Tengo un amigo que se llama Ignacio Rodríguez, por eso lo confundo. Con lo que habló Roberto, pero en verdad tiene todo que ver. El debido proceso está inmiscuido en parte del derecho administrativo y en parte del derecho ya procesal judicial propiamente tal. Y es más, si es que hubiera existido la ley 21210 sobre modernización tributaria, o también se hubiera hecho alusión en su momento a la ley de bases de procedimiento administrativo, ninguna de las cosas que ahora les voy a contar quizá hubiera ocurrido, ¿ya? Así que vamos con la primera diapositiva. Como ustedes saben, y si no los notifico de aquello, existe una vetusta teoría que históricamente ha sostenido el Servicio de Impuestos Internos, que es la teoría de los derechos personalísimos. Eso significa, como aparecen los oficios que aparecen citados en la diapositiva, que si es que existe algún procedimiento de reorganización empresarial, en particular algún tipo de fusión, los derechos de alguna de las sociedades que son absorbidas no se traspasan ni se transmiten a la sociedad que subsiste o a la sociedad que se crea. Esto lo dijo, por ejemplo, por allá en el año 2001, en el oficio 4276. También se repitió en el oficio 3126 del 2007 y finalmente en el oficio 1046 del año 2011, donde el servicio dice súper claramente: al producirse la fusión, la subsistente sucede por disposición de la ley a las sociedades extintas, en el conjunto de sus derechos y facultades, con excepción de estos famosos derechos llamados personalísimos. Pero lo que sustenta el Servicio de Impuestos Internos no ha sido lo mismo que han pensado los tribunales de justicia. Y es más, a ver si pasamos a la próxima diapositiva, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en particular la 11ª Sala, los tribunales tributarios y aduaneros, en particular el primero y segundo, no han tenido la misma posición que el Servicio de Impuestos Internos. Es más, en fallos divididos, han echado por tierra a esta famosa teoría de los derechos personalísimos. Y ojo, si bien los oficios que mostraba en la diapositiva precedente son antiguos, los fallos que traigo a colación y que aparecen en la diapositiva son recientes. El último de ellos, el dictado recientemente, el 9 de agosto del año 2023. Les hago la advertencia desde ya que todos estos fallos se encuentran casados, los dos primeros por el Servicio de Impuestos Internos y el último de ellos por el contribuyente. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, antes de entrar en materia de derechos personalísimos, quisiera hacer una antesala, quisiera hacer una previa, en palabras de los jóvenes, como se dice, porque quiero que nos ubiquemos, es que hay mucha juventud hoy presente, por eso, para los que están en la casa, para que lo sepan. Gracias. Porque fíjense que si yo me pregunto, desde el punto de vista pedagógico, si es que esto quisiera ponerlo en un manual, ¿cuáles son los mecanismos que yo tengo de recuperación del IVA? Y acá lo que ustedes tienen que contextualizar que el IVA es una misma moneda que tiene dos caras. Una cara es el crédito fiscal IVA y otra cara es el débito fiscal IVA. Si yo quiero recuperar el IVA crédito fiscal, la ley tributaria, en particular la ley del impuesto al valor agregado, me da las normas del artículo 27 bis, recuperación de inversión en activo fijo, me da la norma del 27 ter, facturas cuando el deudor se somete a un procedimiento de reorganización concursal, me da la norma del artículo 36 de la ley del IVA que dice relación con los exportadores. Fíjense que el artículo 27 bis es sumamente prístino y dice que el contribuyente podrá optar por la devolución de dicho remanente o porque ese remanente le sea reembolsado. Ahora, si yo me voy a la otra cara de la moneda y me pregunto, ¿y cuándo yo puedo pedir devolución de IVA débito fiscal? También tengo una serie de normas, principalmente del Código Tributario, que me dan ese derecho. La primera, el artículo 126 del Código Tributario, que me permite pedir devoluciones por errores propios, impuestos pagados indebidamente, incorrectamente o doblemente, o por franquicias tributarias. Y también el artículo 127 me da una opción de poder pedir devolución y rectificar
en un otro sí del escrito de reclamo, es decir, en un acto procesal coetáneo al escrito de reclamo, que en la práctica en verdad no se usa mucho. Y además, quizá una de las situaciones más importantes es que yo también puedo pedir devolución de débito fiscal si es que quiero rectificar. El servicio ha fomentado la rectificación e incluso en el artículo 36 bis del Código Tributario hoy se permite incluso en sede de RAF o de RAP, revisión de la actuación fiscalizadora o reposición administrativa voluntaria. Un pequeño paréntesis, a mí me gusta hablar mucho del derecho constitucional a rectificar, que lo reconoce el artículo 8 bis numeral 17, pero además que en mi opinión tiene sustento en el artículo 19 numeral 14 de la Constitución, el derecho a pedir a la administración. Que la administración me diga que no es otra cosa, pero la administración debe resolver, y eso se engarza un poco con lo que decía Roberto hace un rato. Vamos a la próxima diapositiva. Fíjense que si es que yo tomo este tema que hemos estado comentando y lo intento llevar a una situación práctica, hay algo que acaece todos los días en los contribuyentes, en las empresas, que es que por alguna razón yo no registré una factura a la cual tenía derecho el crédito fiscal. El artículo 24 de la ley del IVA es sumamente severo y dice que yo tengo que registrar esa factura para tener derecho al crédito fiscal en el mes presente, en el mes siguiente y en el mes subsiguiente. ¿Y qué pasa cuando yo no opto por esa opción? Fíjense que no todo está perdido. Haciendo un esfuerzo pedagógico, yo por lo menos he identificado al menos 3 casos para efectos de poder recuperar ese crédito fiscal en IVA. Lo primero, el artículo 31, inciso cuarto, numeral 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, que lo utilizo como un gasto necesario para producir la renta, aunque siempre, y ustedes lo saben, es mejor un crédito o un gasto. La segunda opción es la devolución del artículo 126 del Código Tributario, que la nombré hace algún momento, y ojo, la Ilustrísima Corte de Apelaciones recientemente, el 21 de julio de 2023, bajo el rol 182 de 2023, señaló que para pedir esta devolución no era necesario que el contribuyente rectificara. Y el tercer camino, que es el que yo le denomino el derecho constitucional a rectificar, que está sustentado incluso en estos fallos que recientemente han sido dictados. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, si yo tomo los fallos que se han dictado en materia de derechos personalísimos en los últimos años, en que se tratan de 3 grandes casos, yo puedo identificar 3 grandes temas de controversia. 3 grandes rounds, ya que estamos en el contexto de los Juegos Panamericanos, 3 grandes formas de debate entre el Servicio de Impuestos Internos, el contribuyente y la decisión que ha tomado los tribunales de justicia en materia tributaria. Lo primero, que esto es una teoría del caso, el Servicio de Impuestos Internos se emborracha con lo que dice relación con los créditos fiscales, con los derechos personalísimos del crédito fiscal IVA. Y se embriaga porque lo que dice para todos los casos y sin ningún tipo de distinción es que si es que yo solicito la devolución de un IVA, yo no tengo derecho a esa devolución porque el remanente de crédito fiscal es catalogado como un derecho personalísimo. Antes de entrar a discutir si es que eso no es un derecho personalísimo, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿estamos en esta discusión? ¿Estamos en esta sede? Porque fíjense, yo no le estoy pidiendo al Servicio de Impuestos Internos, por lo menos en el caso 1 y en el caso 2, devolución del remanente de crédito fiscal. Yo le estoy pidiendo algo muy distinto. Le estoy pidiendo la devolución de IVA débito fiscal a consecuencia de un remanente crédito fiscal no utilizado. Recuerden, el IVA es una moneda que tiene 2 caras. ¿Qué dijo el tribunal, la Corte recientemente sobre esta discusión? Y a ver si me acompañas con la diapositiva. Fíjense que en el caso número 1, que una sentencia de agosto recién pasado que confirma un fallo del primer tribunal tributario aduanero, la Corte efectivamente dice que el servicio confunde la discusión. ¿Por qué? Porque, tal como lo dice el sentenciador de primer grado, se desprende que lo solicitado por el contribuyente no se condice con la razón esgrimida por el servicio para denegar la devolución del impuesto pagado en exceso, atendido que los motivos de los que se sirve el órgano fiscalizador no son atingentes a lo solicitado. Entonces, primera gran conclusión, no todo es derecho personalísimo. Usted tiene el derecho a poder distinguir realmente qué es lo que está solicitando. Vamos al segundo round entonces. El segundo round, el segundo debate, es una discusión que se ha dado en estos 3 casos que traje a colación en la génesis de esta exposición, que dice relación con que la administración tributaria lo que dice es la última oportunidad que usted tiene en su vida tributaria
para solicitar el remanente de crédito fiscal es cuando usted hace término de giro. Y el fundamento normativo de aquello está en el artículo 28 de la ley del IVA. La teoría del caso del contribuyente, en los casos que le he señalado, es que lo que dice el servicio es algo muy extraño. ¿Por qué? Porque el artículo 28 de la ley del IVA parte señalando en los casos de término de giro. En los casos de término de giro, asociados a los hechos gravados que enumera el artículo 28, yo tengo derecho a imputar ese remanente crédito fiscal contra el débito fiscal. Y si me quedara un remanente, solo puedo imputarlo al pago del impuesto a la renta de primera categoría que adeudare por el último ejercicio. Vamos a la próxima diapositiva. Y lo que sustenta el contribuyente como teoría del caso es que el artículo 69 del Código Tributario, en su antiguo inciso segundo, en su actual inciso cuarto, señala que cuando yo hago una reorganización empresarial y cumplo con determinados requisitos, no es necesario dar término de giro. De hecho, la norma parte señalando, no será necesario dar aviso de término de giro, por ejemplo, cuando existe una fusión de sociedades y la sociedad que se crea o se subsista se haga responsable de todos los impuestos que se adeudaren por la sociedad aportante o fusionada. Veamos esto desde la teoría de la obligación tributaria. Ustedes saben que la obligación tributaria principal es una obligación de pagar el impuesto. Y el legislador establece una serie de obligaciones secundarias accesorias de hacer o no hacer respectivamente. Si es que el legislador me está liberando expresamente del cumplimiento de una obligación tributaria de hacer secundaria y accesoria, como es no dar aviso de término de giro, ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos decide intentar aplicar el artículo 28 de la ley del IVA si es que la norma parte señalando que el remanente se utilizará solo en los casos de término de giro? Y en esta situación, realmente un término de giro no hay, más allá que nosotros en la práctica le llamemos término de giro simplificado. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia con respecto a este segundo round? Efectivamente, en mi opinión, y esto lo dice un voto disidente del ministro señor Carreño de una manera muy clara, es que en los casos en los cuales uno se acoja al artículo 69, inciso segundo del Código Tributario, no hay obligación legal de dar aviso de término de giro. Vamos por favor al siguiente. Y el primer Tribunal Tributario Aduanero, en un fallo que fue íntegramente confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señala exactamente lo mismo. Lo que dice el tribunal acá, es muy raro lo que dice el servicio, porque trae a colación un oficio en los cuales señala que la sociedad que subsiste puede hacer esta declaración de solidaridad de la sociedad absorbida. Luego indica que el monto de los saldos de crédito fiscal solo pueden ser utilizados por la sociedad que fue absorbida. Y en tercer lugar, erróneamente, dice el tribunal, se vuelca el servicio nuevamente hacia el término de giro, el cual inicialmente había dicho que no era obligatorio por esta declaración de solidaridad. Finalmente, en el fallo más reciente, que es el caso número 1, la Corte coincide con el Tribunal de Primera Instancia y al igual que los análisis de la motivación antes señalada, señala que el artículo 28 no es aplicable porque no concurre en la situación de autos, porque la reclamante no ha utilizado la utilización del saldo remanente del crédito fiscal de su predecesora, por cuanto no ha efectuado término de giro. Por lo tanto, la obligación de recuperar el remanente en el contexto del término de giro tampoco es procedente. Vamos a la última discusión en los últimos minutos que me quedan, señor presidente, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es? Nos costó harto llegar acá, que es el tema de los derechos personalísimos. El servicio lo que hace es que afirma que, pese a que existe el artículo 99 de la Ley de Sociedad Anónima, que señala que por disposición de la ley se traspasa, no se transfiere del conjunto de derechos y obligaciones, eso tiene un stop, y ese stop serían estos famosos derechos personalísimos. El reclamante, en estos casos, plantea también como teoría algo que es muy distinto, que el artículo 99 regula expresamente la posibilidad de obtener devoluciones. Y para que se me prive de ese derecho, para que se me inhiba de ese derecho, necesito tener otra norma de igual jerarquía legal, especial, que se aplique sobre el artículo 99, norma que no existe en el ordenamiento jurídico tributario, o también debería tener una norma constitucional o supraconstitucional que diga algo distinto al artículo 99 de la Ley de Sociedad Anónima, norma que tampoco existe.
Fíjense que mi profesor de Derecho Tributario, en esta facultad, que entiendo que estuvo el día de ayer acá, cuando llegábamos a la parte de la teoría de los derechos personalísimos, y estábamos en clase, en ese tiempo presenciales, con códigos físicos, a la antigua, como se dice ahora, señalaba y decía, la teoría de los derechos personalísimos que sustenta el Servicio de Impuestos Internos se encuentra establecida en el artículo 2 bis del Código Tributario. Los alumnos rápidamente abrían su código tributario de distintas editoriales, nadie se encontraba con el artículo 2 bis. No faltaba el alumno valiente que siempre hay, que levantaba la mano y decía, profesor, el artículo 2 bis del Código Tributario no existe. Tiene toda la razón. La teoría de los derechos personalísimos del que sustenta impuestos internos no tiene asidero legal, más allá de sus propios pronunciamientos de su director nacional. ¿Qué ha dicho las ilustrísimas Cortes con respecto a este asunto? Y acá le hago la advertencia que esto no es tan pacífico. En el caso número 1, lo que hace el contribuyente y la acoge, acepta la teoría del caso, es desligarse de la discusión sobre la teoría de los derechos personalísimos, ya que señala que esto no es devolución de crédito fiscal, sino devolución de débito fiscal pagado en exceso. Pero pese a que se efectúa esta distinción, la Corte de todas maneras le hace un guiño al Servicio de Impuestos Internos. Y le hace un guiño porque señala que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, la reclamante, que absorbió a 2 sociedades, ha sucedido los derechos y obligaciones, debiendo exceptuarse únicamente los derechos que el legislador ha categorizado como personalísimos. Ahora, la Corte no define qué son los derechos personalísimos, no enumera cuáles son los derechos personalísimos, ni desarrolla esta motivación más allá de este considerando. En el caso número 2, tiene la fuerza de que en este caso la Corte confirmó íntegramente el fallo de primera instancia, sin mayores declaraciones, ¿ya? Y el Tribunal de Primera Instancia señalaba en el considerando 27º que la teoría de los derechos personalísimos la sustenta impuestos internos, pero jamás ha sido explicada por él. Ni tampoco, en ese caso en concreto, había traído algún argumento de derecho que sirviera de sustento a su posición. Por lo tanto, ¿cómo él podía dejar o evitar dejar sin efecto el enriquecimiento sin causa que se había producido en ese contexto? En especial, cuando se preguntaba el sentenciador de primera instancia, ¿se aplica el artículo 99 de la Ley de Sociedad Anónima? ¿Tengo el derecho a solicitar impuestos pagados en exceso? Claro que sí, porque según el sentenciador, aquello se relacionaba con la teoría de los actos propios y la buena fe en materia tributaria. Este fallo es muy emblemático. ¿Por qué? Porque la Corte, en el mismo día de la vista, confirmó la sentencia, porque el servicio había cometido un graso error, que presenta una apelación diciendo que el contribuyente no había acreditado el pago en exceso. Sin embargo, el tribunal había sacado una resolución previo a citar a las partes a oír sentencia, diciendo que no habían existido hechos sustanciales pertinentes controvertidos, y ninguna de las partes había objetado a esa resolución. Por lo tanto, se había entendido que el pago en exceso no estaba discutido, sino que era una cuestión de derecho asociada netamente a la teoría de los derechos personalísimos. En base a ese detalle procesal es que la Corte confirma inmediatamente la sentencia. Tercero, que en el caso número 3, que es el caso más antiguo de todo, la Corte señala en su integración mucho más antigua que las que hemos estado realizando, sí acepta la teoría de los derechos personalísimos, es decir, le da un espaldarazo al Servicio de Impuestos Internos. Pero fíjense que dice que se requiere necesariamente de una autorización expresa de la ley para que tales franquicias puedan beneficiar a terceros. Y luego complementa señalando que el carácter personalísimo de todo crédito hace que el mismo sea intransferible e intransmisible a terceros y no puede aprovecharse de un derecho cuyo beneficio le correspondió a su antecesor. El problema de este fallo es doble. Primero, que la Corte esa motivación no la funda en ninguna disposición legal. Es más, la funda en un oficio del Servicio de Impuestos Internos. Y lo segundo, si vamos a la próxima diapositiva, es que tiene un voto disidente, que en ese contexto, que era como el año 2019, es súper vanguardista, porque es la posición que posteriormente termina adoptando la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que señala que el carácter de derecho personalísimo del IVA, crédito fiscal, solo existe en su ejercicio como tal, es decir, cuando usted tiene que imputarlo al débito fiscal. Luego de ello, tiene el carácter jurídico de una suma de dinero, es decir, de un crédito que el fisco la adeuda y por lo tanto puede ser cedido y transferido. Todo lo que le acabo de señalar, y con esto termino, va a ser dentro de los próximos 3 o 4 años algo muy importante desde el punto de vista de la jurisprudencia tributaria,
porque todos los casos que he traído a colación se encuentran casados. Así que vamos a esperar el pronunciamiento de la segunda sala o sala tributaria de la excelentísima Corte Suprema para saber cómo termina esta telenovela. Hasta acá, muchas gracias por su atención. Gracias, Abel. Te ofrezco la palabra, digamos. A mí me gustaría comentar algo que respecto a tu exposición, Álvaro. No, respecto del artículo 60. Y en ese sentido, si es que el servicio pretendiera con esa norma saltarse, ¿verdad?, los requisitos de un procedimiento, creo yo que de todas formas resulta aplicable el artículo 8 bis número 4, que señala que el servicio siempre va a tener que expresar los fundamentos jurídicos, ¿verdad?, de hecho, de todas las actuaciones, sean o no procedimientos de fiscalización. Entonces, si es que en algún caso el servicio sobrepasara los límites temporales, ¿verdad?, o la intensidad del requerimiento de información, o no expresara claramente y fundadamente por qué está haciendo ese tipo de solicitudes de antecedentes, ¿verdad?, yo creo que uno podría echar mano de esa norma para poder interpretar el servicio y eventualmente presentar un reclamo de vulneración de derechos, ¿verdad?, o un recurso de resguardo también si es que procediere. Entonces ahí podría quedar a salvo esa situación. Sí. No sé qué te parece. Muy brevemente. Yo creo que el grave problema de saltarse la sujeción al procedimiento, como digo, está en el efecto que producen los procedimientos. Hoy día, si es que el Servicio de Impuesto Interno fiscaliza a un contribuyente, aquella materia, impuesto, año que fiscaliza, no puede volver a ser fiscalizada. Entonces, si lo hace por el artículo 60, no hay procedimiento de fiscalización y por lo tanto puede volver a fiscalizar aquella materia fiscalizada. Entonces, lo que está eludiendo es eso. Hay dos casos en la circular que no produciría este efecto, digamos, es cuando a raíz del requerimiento cita, pero nuevamente es una citación donde, comilla, parte desde la nada de este requerimiento de información. O en el segundo caso, en que dice la circular en que el contribuyente rectifica. Y al haber una rectificación y haberse iniciado un procedimiento que no es de fiscalización, comilla, en ese caso sí aparece esta idea de que el servicio no puede volver a revisar ese acto. Entonces, para mí el problema está en el efecto que hoy día causa la existencia de un procedimiento de fiscalización. Y ese efecto es que no puede volver a revisar. Con esto, puede volver a revisar. Todas las veces que quiera, requerir 60, 60, 60, y fiscaliza, y fiscaliza, y fiscaliza. Efectivamente, hasta que no haya una resolución. Hasta que no digan algo. Entonces, y además, tampoco están obligados a emitir una resolución, porque no es un procedimiento. Queda en un mundo aparte. Eso. Esa es mi crítica. Perdón. Entonces, cierro. Cierra, por favor. Sergio. Primero, yo antes que cierre, yo también creo que a nombre de la mesa agradecer en primer lugar a este hombre que se ha dado el tiempo, la energía de congregarnos y de organizar todas estas cosas, que quienes estamos metidos en este ambiente sabemos lo que significa. Así que Sergio, a nombre de los que estamos acá y personal, gracias por esta organización, gracias por la invitación, espero que hayamos cumplido tus expectativas. Eso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, estas cosas son de un gran esfuerzo, digamos, administrativo. Aquí los ayudantes, secretarias, la directora del departamento de clínica y yo hemos trabajado arduamente, pero nada sería posible si no tuviéramos expositores de la calidad que hemos visto hoy día. Así que yo creo que hemos tenido la suerte, digamos, que se han repetido en las sesiones anteriores y vamos a tener los próximos con Isabel Vélez. Así que yo la verdad es que nada de esto es posible si no tiene a los actores que son ustedes, digamos. Nosotros escuchamos y aprendemos. Yo eso lo digo con mucha humildad. Bien, bueno, de nuevo, muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias a los demás ponentes. Vamos a reiniciar a las 40, si les parece. Hay un café en el primer piso. Muchas gracias.